Hola, mi nombre es Andrea Viviana Estrada Pérez. Soy estudiante de la Escuela Normal de Teotihuacán y actualmente curso el segundo año de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. El día de hoy vamos a hablar sobre mi informe de prácticas, que consta de 5 categorías de análisis. Tratará sobre 2 experiencias ya vividas, la primera y la segunda jornada de conducción que se realizaron en la Escuela Secundaria Oficial número 0841 Agustín Melgar, ubicada en Las Vegas, Texcoco. En la primera jornada de prácticas de conducción, las debilidades que se presentaron fueron las siguientes. Como primer punto es no saber cómo comenzar a redactar las actividades. Como segundo punto es la confusión de los momentos, ya que al ser una nueva metodología para mí, no conocía cuáles eran. Como tercer punto, la dosificación de las actividades y tiempos. Y como cuarto y último punto es cómo evaluar las actividades y los productos de manera óptima, correcta y justa. En la segunda práctica de conducción, lo que se fortaleció fueron 3 puntos, que es ubicar un poco más los momentos de la metodología, ya estar identificando un poco más. Como segundo punto es evaluar de mejor manera y sin tantas complicaciones, de manera más óptima, correcta y justa con listas de cotejo. Y como cuarto y último punto es mejorar el manejo del tiempo para la realización de las actividades, es decir, la dosificación de tiempos que se le iban a dar a mis alumnos para realizar las mismas. La siguiente categoría de análisis es sobre el material didáctico. Como primer punto y debilidad fue el tamaño, ya que al ser muy pequeño no todos los alumnos podrían visualizarlo de manera correcta. Como segundo punto es saber qué tipo de material utilizar, ya que al no saber qué actividades poner para el entendimiento del tema no se sabía cómo aterrizar qué tipo de material y que fuera llamativo para los alumnos. Y como tercer y último punto es la presentación del material, ya sea de manera estética, al ser llamativo para los alumnos, y de manera presencial, es decir, no saber cómo emplearlo al momento de estar dando nuestra clase. En la segunda jornada de conducción, los 3 puntos que se fortalecieron fueron los siguientes: que se hiciera un poco más grande el material didáctico para que fuera más visible para los alumnos de atrás y que fuera más fácil su entendimiento. Como segundo punto es adaptar fotocopias para niños con BAP, es decir, barreras de aprendizaje. Y como tercer y último punto es la presentación de los materiales en el salón de clases para que fuera llamativo para los alumnos y que así comprendieran mejor el tema. El siguiente punto a tratar es sobre la evaluación. Durante la primera jornada de prácticas de conducción se destacaron 3 puntos importantes, que es no saber cómo elaborar correctamente una rúbrica o una lista de cotejo, ya que al ser instrumentos de evaluación de conocimiento no tan profundo, no se sabía la manera correcta de elaborarlos. En segundo punto es no emplear de manera correcta los porcentajes para cada rubro y no emplearlos de manera correcta con cada alumno, es decir, a qué alumno aumentar o disminuir más. Y como tercer y último punto es no revisar día con día los trabajos, ya que no daba tiempo, por así decirlo, ya que ayudábamos a nuestra titular con algunas actividades extras. Durante la segunda jornada de prácticas de conducción, los aspectos que se mejoraron o se trataron de mejorar fueron los siguientes: elaborar rúbricas y listas de cotejo más sencillas y que facilitaran la evaluación de 48 alumnos. Como siguiente punto es manejar de manera correcta los rubros y ser justa con cada uno de los alumnos, dejando de lado las preferencias. Como tercer punto es revisar trabajos y tareas diario, ya que al apoyar en la jornada anterior a la titular y en esta igualmente, nos quitaba algún tiempo en el que nosotros podíamos revisar nuestros trabajos y tareas pendientes. Y como tercer y último punto que facilitó demasiado el registro de tareas y trabajos fue implementar un cuadro de registro para lo mismo. La siguiente categoría de análisis es sobre el control de grupo. Los 2 puntos que se destacaron fueron los siguientes. 1. No ser lo suficientemente autoritaria para que los alumnos entendieran instrucciones e hicieran caso. Y como segundo punto es no ser clara al momento de entrega de actividades
es decir, que los condicionaba sobre su calificación y también sobre su receso para que así cumplieran con todo. Y en el segundo jornada de intervención se destacaron 3 puntos. La primera es ser directa y parar en seco sin humillar a alumnos para que tuviera una respuesta positiva para las llamadas de atención. El segundo es cuestionar a los alumnos con su calificación y condicionarlos con el receso. Y como tercero es mencionar la parte de que los alumnos y el docente deben de entender la llamada de atención. La cuarta y última categoría de análisis es la del tiempo. En esta, durante la primera jornada de prácticas de conducción se destacaron 5 aspectos, los cuales son dar demasiado tiempo para la realización de las actividades. Esto llegó a ocasionar que se perdiera la mayoría del tiempo de clase durante la primera jornada. El siguiente punto es no tener el tiempo suficiente para dar un cierre a la clase, ya que por varios factores externos como interrupciones sobre autoridades o algunos asuntos externos se tomaba el tiempo de la clase. El tercer punto es perder tiempo utilizando espacios con tecnología, es decir, que se tenía que trasladar del salón a otro lugar para utilizar el proyector. El otro punto es utilizar 5 minutos del tiempo de otro docente. Y el último punto es no tener buena organización de actividades. En la segunda jornada de conducción se destacaron 2 aspectos importantes que se mejoraron. El primero es dar tiempo límite a los alumnos para actividades sencillas, como recortar o pegar en el cuaderno. Y el segundo punto es organizar la prioridad de actividades, es decir, qué se va a realizar primero y qué se va a realizar después. Si es que actividades tienen mayor peso o mayor contenido que se tiene que aterrizar o si no, para dejar prioridad. Algunos autores que apoyan mi práctica profesional docente son Daniel Cassani, que es un lingüista y educador español. Daniel Cassani hablaba sobre la importancia de la comunicación como un proceso fundamental en el aprendizaje del alumno. Él decía que los alumnos deben ser capaces de expresarse de una manera efectiva para compartir sus ideas y pensamientos. Él hablaba también sobre la lectura como un proceso, que él decía que la lectura no debería ser considerada solo como una habilidad técnica, sino como que un proceso que implique la interpretación y comprensión de textos. Y también hablaba sobre la escritura como herramienta de aprendizaje. Él decía que era fundamental para el aprendizaje, ya que decía que los alumnos debían ser personas capaces de escribir de manera clara y efectiva para comunicar ideas y pensamientos. El siguiente autor es Frederick Skinner, que fue un psicólogo estadounidense que desarrolló la teoría del condicionamiento operante. Él decía que el condicionamiento era un comportamiento que se aprendía a través de asociación entre una acción y sus consecuencias, es decir, surgió la idea de las recompensas y los castigos, que son fundamentales para moldear el comportamiento. Él decía que la recompensa era un motivador y decía que eso motivaba el aprendizaje, que cuando los alumnos recibían las recompensas por algún buen comportamiento o por alcanzar un mérito, eran más motivados a aprender. Y el castigo como inhibidor, él decía que era un inhibidor del aprendizaje, que los alumnos recibían castigos por su mal comportamiento y que se podían sentir temerosos de intentar nuevas cosas. Ese sería el castigo. El siguiente autor es Paulo Freire, un pedagogo brasileño que consideraba que la evaluación era un aspecto fundamental de la educación, pero con una perspectiva crítica y liberadora. Para concluir este informe, me gustaría mencionar algunos puntos importantes sobre mi práctica que pienso que es importante ir fortaleciendo con el tiempo para tener una comunicación asertiva y que se pueda lograr el desarrollo de mis clases de una manera eficientemente y que mis alumnos comprendan. Uno de los puntos más importantes que quiero destacar es sobre anticipar más ciertas cosas o algunos espacios, tal vez hasta materiales, y pedir apoyo a las personas, no solo a mis compañeros de prácticas,
sino también a los titulares o autoridades, para que así se logre un cumplimiento efectivo de las clases. Y ahora sí, para finalizar, otro punto que me parece importante destacar es que en esta última jornada me quedó muy claro y aprendí que los tiempos son sumamente importantes, porque el que alguien externo te distraiga en tu clase, ya sean autoridades, ya sea tu titular, o por situaciones ajenas a tu planeación o a tu organización, es sumamente importante, ya que ese tiempo es valioso para los alumnos, para que nosotros aterricemos un tema y los alumnos los puedan plasmar en algún trabajo en su cuaderno y que realmente se les quede un aprendizaje significativo. Gracias por escuchar mi informe.